Juan 14, 8 al 11. Y el título de la prédica está acá en la pantalla: Peligro en dudar de Dios. Entonces le voy a pedir al hermano David si puede hacer la lectura. Amén. Juan capítulo 14, versículo de 8 al 11. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias a tu palabra. Queremos someternos a tu palabra, no por obligación, Señor, sino por amor. Tráenos confort a través de esa palabra y también confronta nuestras vidas pecaminosas, las áreas en cuales tenemos que rendirte a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora estamos en el punto donde Jesús ya envió a Judas para traicionarlo. Ya está bien. Los discípulos estaban preocupados porque les dijo que se iba y que ellos no podían seguirle. A Pedro le dijo que le iba a negar esa misma noche. Tomás le dijo a Jesús que no sabía a dónde iba y Jesús les trajo confort en su corazón y le dijo, bueno, tú sabes el camino. Lo consoló diciéndole que él iba a preparar un lugar para ellos en la casa de su padre y que va a volver por ellos también. Que conocía el camino y donde que iba, porque él era el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, finalmente Jesús le dijo que conocían al Padre porque le han visto a él. Estaban preocupados los discípulos y como niños que quieren saber a dónde va su Padre, a dónde está su Padre, ellos también le preguntaron a Jesús miles de preguntas porque tenían mucha duda en su corazón. Y Jesús, siendo bueno, amoroso, trajo consuelo en su corazón. Ahora era el turno de Felipe de hacerle una pregunta. Sin embargo, su pregunta estaba llena de ignorancia y duda. Entonces, cuando nosotros que tenemos hijos, tenemos la tendencia, si decimos una información, si tenemos cinco hijos, normalmente los 5 hacen una pregunta. Pero. Ahora le toca a Felipe. Y hoy día me quiero centrar en el concepto de la duda. La duda es la falta de confianza sobre una persona o cosa. Falta de confianza. Ahora, la filosofía humanista cree que no hay nada de lo que tengamos miedo a explorar, desafiar, cuestionar y dudar. Mira lo que dice el escritor Wilson Meinzer. Dijo así: la fe es algo maravilloso, pero la duda te da una educación. Ahora, piensa en eso. Eso es lo que dice el mundo. Otro filósofo dice así: si estás seguro, sin dudas, estás equivocado. Porque nada merece certeza. Eso es lo que dice el mundo. El mundo duda. Es más, nos enseña a dudar. Ahora, observa la diferencia entre los puritanos. Charles Spurgeon lo dijo así: la duda descubre dificultades que nunca resuelve, cree dudas
desánimo, desesperación. Su progreso es la descomposición del consuelo, la muerte de la paz. Creer es la palabra que da vida a un hombre, pero la duda esclava su ataúd. Entonces ahí está. La duda destruye la fe, pero el mundo dice que nosotros tenemos que dudar todo. Especialmente dentro de las universidades. Los que están en las universidades saben que te enseñan a dudar. Y cuando hablamos de las cosas de Dios en la universidad, ¿qué dicen? ¿Están de favor? No, te ven como un tonto. ¿Cómo tú vas a creer en eso? Tenemos una base cultural que nos enseña a dudar de lo que no podemos ver. Hebreos 11, no tiene que ir, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el mundo dice que tiene que dudar todo, y la Biblia dice tenemos que tener fe en lo que no se ve, que es Jesucristo, Dios. Mira la diferencia. La pregunta es, ¿quién gana en nuestro corazón? ¿El mundo o la palabra de Dios? Porque la cultura está programada para dudar, una vez más, lo que no puede medir, que es Dios, Jesús, la palabra. Y eso resulta en despreciar las cosas religiosas. Y muchas veces la iglesia ayuda en esa crítica del mundo por nuestra hipocresía. Porque somos más como el mundo. Intrínsecamente estamos programados para dudar. En Génesis 2:17, Dios ordenó a Adán, antes de formar a Eva, que no comiera del árbol de conocimiento de bien y de mal. Y le dio la advertencia, si comen, ¿van a qué? ¿Vivir? Morir. Ahí está. En el capítulo 3 de Génesis, la serpiente tentó a Eva sembrando en su mente duda. Duda de la palabra de Dios, duda de la persona de Dios. Desde la caída, nuestro ADN estaba programado para dudar y rechazar a Dios. Ahora, encima de eso, la cultura también lo anima. Porque ¿quién es el príncipe de esta cultura? Bueno, el príncipe de esta cultura, de este mundo, es Satanás. Y Satanás odia las cosas de Dios. Entonces, nosotros estamos programados por el pecado a dudar. Afuera la cultura nos muestra a dudar. Eclesiastés 9:3. Vamos a ir. Eclesiastés 9:3 dice así. Amén. Dice, este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Salmo 58:3. Salmo 58:3. Por favor, vayan conmigo. Dice, desde la matriz están, ¿qué? Desviados los impíos. Desde su nacimiento, ¿se qué? Descarrían lo que hablan mentiras. Entonces nuestra disposición cultural, física y espiritual es dudar a Dios. Y yo quiero que nosotros entendamos eso. El marco en cual nosotros nacimos es de dudar. Y lo interesante es que dudamos a Dios sobre todas las cosas. Esta es la batalla que tenemos internamente como creyentes y cuando predicamos el evangelio a los incrédulos. Dudar. Y sin embargo, hoy veremos la solución de Jesús contra la duda.
Entonces, el primer punto que yo quiero destacar es el peligro de la duda. El versículo 8 y el versículo 9a. Ahora, en tiempos de Jesús y los grandes filósofos de la historia, lo más grande que una persona podía experimentar en esta vida era ver la gloria de Dios. Estamos hablando de siglos. Hay siglos en los que Dios era el centro de la ciencia, los países, de la educación, aunque distorsionada por el pecado. Moisés deseaba ver la gloria de Dios en Éxodos 33, 18 al 23, no tiene que ir, pero Moisés dijo esto, Dios le dijo a Moisés, disculpa, no puedes ver mi rostro y vivir, pero verás mi espalda. No hay cosa más grande que experimentar a Dios, que se llama teofanía, que es una manifestación de Dios hacia el hombre dentro de su creación. Moisés la tuvo en la zarzal ardiente, ¿sí o no? Abraham, Isaac, Jacob en sus visiones. Isaías cuando fue llevado al cielo en Isaías capítulo 6. El apóstol Juan en Apocalipsis. Pablo cuando fue llevado al cielo. Todos estos hombres tuvieron encuentros personales con Dios para que Él le podía revelar algo bien específico. Y yo digo todo eso porque hay un movimiento dentro del cristianismo que busca una experiencia con Dios. No importa lo que dice la palabra de Dios, porque ellos solamente quieren esa experiencia, quieren sentir ese fuego, quieren sentir esa pasión y ignoran toda la palabra de Dios. Hay libros escritos sobre esto. Tenemos cristianos que dicen que han visitado al cielo y al infierno. Otros que tienen tantos encuentros con Dios que habla sobre esos encuentros como una conversación casual. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en muchas iglesias. Al igual que Moisés y muchos, hoy en día Felipe le pidió a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Estaba pidiendo a ver a Dios cuando Dios estaba delante de su cara. Es más, la misma pregunta fue hecha a Dios. Y fíjese el engaño de la pregunta de Felipe. Dijo que viendo a Dios bastaría. Es una mentira. Felipe estuvo con Jesús, ¿cuántos años? 3 años y vio a Jesús hacer todo tipo de milagros. Vio a Jesús enseñar con autoridad. Es más, él vivió ese poder de Jesús en su vida. Y aún así no era suficiente. La duda interna siempre nos va a causar para rechazar las cosas de Dios. La duda dentro de un creyente matará los mismos milagros que hemos experimentado, las oraciones contestadas de Dios y borrará las escrituras que hemos memorizado en nuestros corazones. Eso es lo que hace la duda. Y esa misma duda causa tristeza en el Espíritu Santo dentro de nosotros y hará que nuestras oraciones no sean escuchadas. Si no me creen, vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 8, por favor. Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 8. Dice, y si a alguno de ustedes le faltan sabiduría, que se le pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pide con fe, sin que dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de un parte a otro. No piense pues ese hombre que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ¿qué? Ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando dudamos, somos inestables en todos nuestros caminos.
La pregunta de Felipe vino de un lugar profundo de ignorancia, ceguera y duda. Me imagino que él estaba esperando el Mesías. Él oró por él. Afirmó que Jesús era el Cristo. Pero cuando Jesús le dijo en el versículo 7 que conocerle a él era conocer al Padre, eso no era suficiente. Jesús lo reprendió diciéndole: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Qué palabras fuertes. No entendió lo que Jesús dijo en el versículo 7 y no estaba satisfecho con el conocimiento indirecto de Dios encontrado en Cristo. Esa duda causó mucho daño para él y la duda causa mucho daño en nuestro crecimiento espiritual. Cuando no creemos la palabra hecha carne que se llama Jesucristo. Dudamos. Esa duda nos puede destruir. Y cada uno de nosotros a veces nos levantamos: ¿Dios existe? ¿Quién no hace esa pregunta? ¿Es real este cristianismo? Tenemos el mismo problema de Felipe hoy en día. No creemos que Dios va a proveer, así que toleramos todo tipo de trabajos que abusan de nuestro tiempo porque no confiamos en Dios. Hacemos todo tipo de planes en nuestras vidas sin consultar nunca a Dios. ¿Por qué? Porque dudamos de Él. No nos sometemos a su palabra porque dudamos que su camino sea el mejor en nuestra situación. La iglesia tolera todo tipo de pecado por el beneficio del crecimiento y atraer las personas. Porque no confiamos en Dios. Las iglesias quieren entretener a las personas para atraer esas personas. Y el problema es cuando vamos a entretener a las personas, tenemos que mantener eso por toda la vida de la iglesia. Si no, se van a ir. Siempre están buscando otro afán. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer este evento, vamos a hacer este evento. Y déjame decirte, la iglesia sí crece, pero no crece como dice la palabra de Dios. Así es. Nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra fe en lugares diferentes en nuestro corazón. Acá está el dinero, acá está mi familia, acá está, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes por qué hacemos eso? Porque no queremos renunciar ciertos comportamientos pecaminosos en nuestras vidas. Porque pensamos que sabemos más que Dios. ¿Tú sabes por qué pensamos que sabemos más que Dios? Porque dudamos de Él. ¿Tú sabes cuántos pastores yo he hablado? Mira, así dice la palabra de Dios, pero tú estás enseñando lo contrario. ¿Qué pasa, hermano? Dime. No, pastor, así lo hacemos. No, pastor, así lo hacemos. Y dame decirte, acá no es diferente de los Estados Unidos, de otros países. Es igual. Tenemos esa tendencia, porque no creemos en Dios. Tenemos la tendencia de no escuchar a Dios porque no creemos en Él. Pecamos abiertamente porque dudamos de que Dios nos no mira. ¿Sabes cuántas veces yo he hablado con personas? Pequé, ¿ok? Tú sabes que Dios estaba mirándote. No, pastor. Sí, yo sé, pero no cambian. Porque dudan que Dios le está mirando. A veces dejamos que nuestros corazones se dejan llevar por nuestros deseos pecaminosos, porque no pensamos que Dios nos va a juzgar, porque Dios es amor. Dudamos de Dios. Tú sabes, mira, el cristiano duda mucho. Duda mucho. El tema con nosotros es que no decimos que dudamos. Por lo menos en el mundo sabemos que ellos dudan. No creo en eso. Ellos nos dicen en la cara, no, eso es tontería.
Pero nosotros le dijimos a la cara de Dios, no, eso no es tontería. ¿Con qué? Con nuestras acciones. Porque dudamos de Él. Y cuando dudamos, la única conclusión lógica es no confiar en esa cosa o persona. ¿Sí o no? Si alguien te quiere vender algo y tú no confías en esa persona, ¿lo va a comprar? No. Ellos pueden decir lo que quieren decir y entra acá y sale por acá. No hay compromiso, pruébalo. Así son. Y nosotros ya, el momento que se acercaron, no voy a comprar nada. Porque cuando no confiamos, vamos a rechazar a esa persona. Jesús reprendió a Felipe diciéndole, todavía no me conoces. Y tenemos que hacernos la misma pregunta, aún con todos los años en la fe. Todavía no conocemos a Cristo. Porque dudamos de Él. ¿Cómo dudamos de Él? Desobedeciéndolo. Y algunos de nosotros tenemos una relación fuerte con el Señor. Y amén. Yo le doy gracias a Dios por esas personas que confían cada día más en el Salvador. Pero otros de nosotros solo somos religiosos. No queremos someternos. Y cuando yo digo religioso, quiero decir moralistas. Que tenemos una actitud y hábitos religiosos, pero carecen de una relación con Cristo. Muchos de nosotros somos moralistas. Pastores tras pastores he hablado, a donde ellos dicen, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero lo hacemos así. Y eso es lo que tú me estás diciendo, es que no confía en Dios. Hermanos que dicen, sí, yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo sé que no debería tolerar ese abuso, yo sé que no debería pecar, pero esto, pero. Y siempre me da un pero. Personas que aman a su vicio más que a Dios. Que aman al dinero más que a Dios. Y después esperamos que Dios nos bendiga. Qué bonitos somos. Dudar de Él y después querer de Él. Dudar de Él y después querer de Él. El mundo dice que debemos dudar. Nos enseña a dudar. Nuestro ADN dice que debemos dudar. Pero ¿de qué debemos dudar de Dios? Dime. Dime cómo Dios te ha fallado. Dime. Aún con todas nuestras enfermedades, pérdidas, dificultades, ¿Dios te ha fallado? No. Y aún dudamos. Entonces Jesús revela al Padre ahora. En versículo 9b al 10. Jesús repitió lo que dijo en versículo 7 en el versículo 9. Cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. El Señor había invertido en esos hombres 3 años y esa pregunta era triste. Porque mostró que no conocían quién era Jesús. Ellos entendían que Jesús era el Mesías, pero no entendían la unión especial entre Jesús y el Padre. No lo entendían. Porque Jesús no cumplió sus expectativas de Mesías. No cumplió. Le conocían como Rabí, el Señor de Dios, su Mesías, el Hijo del Hombre, pero no lo conocían. Y esa unión especial entre Jesús y el Padre. Y aún así no era suficiente. Conocían mucho de Jesús, pero no era suficiente para Él. Y la idea que Jesús fuera uno con el Padre era extraño para ellos. No podían captarlo. Era difícil que ellos decían, bueno, sí, son uno. ¿Cómo Dios, que es espíritu, va a venir al mundo? ¿Cómo nosotros? No, era ilógico para ellos. Pero mira lo que Jesús afirmó de su persona. 1, era igual al Padre. Él dijo que era igual al Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos igual al Padre?
No levanta sus manos, por favor. 2. Era el Hijo de Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios. 3. Decía que el Padre le envió. Un hombre diciendo que Dios le envió. Y no solamente un hombre, él dice, mi Padre me envió. 4. Jesús nunca negó ninguna de esas afirmaciones sobre su divinidad. Él aceptó todas esas cosas. Y eso porque él lo quería matar. Ver a Jesús y su ministerio era ver a Dios. Lo que Moisés y Felipe deseaban estaba ahora disponible para todo el Israel. Juan 1:8 dice que nadie ha visto nunca a Dios. Y eso significa que ahora lo invisible se hace visible en Jesús. Si queremos ver a Dios, tenemos que ir a Jesús. Cuando Jesús ascendió, Él envió su Espíritu Santo. Amén. Que habló a los discípulos y los discípulos con el Espíritu Santo tenían la capacidad de conectar todos los puntos. Y podían entender y comprender la persona y obra de Jesucristo. Pero hasta ese punto no podían captarlo. Jesús estaba con el Padre desde la eternidad y se reveló sin reducir su divinidad. Vamos a Hebreos 2:14 al 15, por favor. Hebreos 2:14 al 15. Que dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús que participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. 15. Y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Él tuvo que hacerse carne. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Immanuel, Dios con nosotros. Y luego en versículo 10, vamos a regresar al versículo 10, dijo, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús es el Padre. Ahora, Jesús no estaba pidiendo que el creyente cree en Él ciegamente. No estaba diciendo eso. Pero para ver a Jesús era para ver al Padre. Eso es lo que estaba diciendo. El cristianismo no es una fe en cual nosotros creemos ciegamente. Y hay algunos que van a decir, ustedes son ignorantes. Nosotros somos ignorantes porque creemos en la Biblia. La fe cristiana no es de ignorancia. Se basa en la obra redentora de Dios que se encuentra desde Génesis a Apocalipsis en la persona de Jesucristo. Y las palabras que pronunció venían directamente del Padre y con autoridad. Cuando Él hablaba, Dios estaba hablando. Juan el Bautista lo reconoció en Juan capítulo 3 cuando dijo, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que dijo, vino directamente del Padre. Es difícil. Y cuando nosotros dudamos, estamos diciendo no creemos. No creemos en Jesús, no creemos en Dios. Todo lo que, una vez más, lo que Cristo dijo y hizo fue directamente del Padre. Eso porque el capítulo 5, versículo 19 de Juan nos recuerda, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. Eso no significa que la persona distinta del Padre y del Hijo se pierde la una en la otra. Dame decir eso. Cristo es Cristo, el Padre es el Padre. Pero de hecho, yo quiero que ustedes vean que son uno. D.A. Carson lo afirmó así. Las palabras y las obras de Jesús fueron dadas por el Padre.
Él dice, de hecho es precisamente este grado de unidad lo que garantiza que Jesús nos revela el Padre. Entonces, si nosotros podemos comprender a Jesús a través del Espíritu Santo, podemos entender quién es Dios. Podemos conocer a Dios. Y si queremos ser utilizados por Dios, hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo. Cuando nosotros dudamos de Cristo, va a ser bien difícil hacer cualquier cosa por Dios. Y hay muchos de nosotros que queremos forzar las cosas en nuestras vidas cuando no creemos en Él. ¿Ustedes han reconocido a alguien que no es sincero? Ahora, cuando alguien no es sincero, nosotros podemos sentir que algo está mal, ¿sí o no? Cuando alguien nos quiere engañar, podemos sentir que algo no está bien. Y así pasa en la iglesia. Hay muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, pero algo no está bien. Y ese algo normalmente es que dudamos de Dios. Porque cuando estamos en Cristo, Dios nos utiliza para avanzar su reino. Como misioneros, predicadores, maestros, los que animan, diáconos, diaconisas, evangelistas, para ayudar en organizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no estamos en Cristo, Dios todavía nos puede utilizar, como lo hizo el rey Ciro y el faraón en Éxodo, pero no como hijos de Dios. Si quiere conocer a Dios, tiene que someterse a Cristo, el único Salvador que Él envió para redimirnos. Nos cuesta entender esa verdad. Jesús revela al Padre. Y Él le preguntó, muéstrame al Padre y después yo voy a creer. Muéstrame al Padre, muestra un milagro y después yo voy a creer. Eso atrae a las personas, los milagros, ¿sí o no? Cuando hacen campañas, esos predicadores, yo no creo que son predicadores, falsos maestros, vamos a decir. Cuando hacen campañas de milagros, ¿cuál es el énfasis de las campañas de milagros? Milagros, ¿sí o no? ¿Y quién puede hacer esos milagros? La persona que está haciendo la campaña. Entonces, ¿a quién estamos exaltando? A esa persona. Y esas personas pueden llenar estadios, ¿sí o no? De miles y miles de personas, y de esos miles y miles de personas, el 90% no van a la iglesia el domingo. Ellos buscan a Dios por su beneficio, porque ya se cansaron de expresar y demostrar lo que ellos pueden hacer en el mundo para solucionar su problema. Entonces, por lo último, déjame ir a Dios. Y no solamente eso, el predicador dice, si tú das 1000, Dios te va a bendecir y va a escuchar. Y después tú das tu 1000 y después nada pasa. Y después te sientes engañado. Y después te molesta con Dios. Pero no te molesta con ti mismo. Y tú dudas. Y tú simplemente querías aprovecharte de Dios. Cuando nosotros dudamos, solamente buscamos nuestro beneficio. Entonces, tenemos que creer en la obra de Dios. El versículo 11. En el versículo 11 Jesús dio la orden de creer lo que acaba de decir. Que no solo que Él era Mesías prometido, que esperaban, sino que era mucho más. Era y es el verbo de Dios, la palabra de Dios, que siempre estuvo con Dios, pero se hizo carne. Era Dios encarnado. Era Dios encarnado. En Mateo 1:23, vamos a Mateo 1:23. Dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre ¿qué? Immanuel, que traduce significa Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. La persona y obra de Cristo son el objeto de nuestra fe con Dios. Si nosotros no creemos en Cristo, no creemos en Dios. Lo voy a repetir. Si tú no crees en Cristo, no crees en Dios. El mandamiento se aplica a nosotros también. Tenemos
que creer en Dios. Y nos cuesta creer en Dios. Dice, créame que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Créanme, créanme. El mandamiento, una vez más, se aplica a nosotros. Al igual que nosotros confiamos en instituciones de la sociedad, confiamos en amigos cercanos, en la familia, incluso en nuestros títulos y dinero, pero no confiamos en Dios. Qué interesante es eso. Yo confío más en el título que yo confío en Dios. Creer significa aceptar como verdadero y tener confianza en algo o una persona. A veces creemos en las personas, ¿sí o no? ¿Y esas personas nos fallan? Sí. ¿Y nosotros fallamos a las personas? Sí. Creemos en las personas, creemos en las casas que tenemos, el dinero, incluso en nuestros mascotes. Creemos. Qué tontería a veces. Creemos en todo tipo de cosas, pero no queremos confiar en Dios. Me da tristeza porque la duda que yo veo afuera es la duda que yo veo adentro. Simplemente está disfrazado en religión. Está disfrazado. No creemos. No creemos. Yo te doy un ejemplo. Hay personas que se acercan a mi persona. Pastor, el hermano o la hermana está haciendo ABCD. ¿Y por qué tú no hablas con él? Bueno, pastor, ¿tú no crees en la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tiene algo contra un hermano o una hermana, ¿qué deberían hacer? Ir a él. ¿Y por qué no vamos a él? Porque dudamos. Tan sencillo. Nosotros damos nuestras vidas a lo que creemos. Damos nuestra vida a lo que creemos. ¿Cuántos de nosotros creemos en Dios? Levanta su mano, por favor. Hay muchos, la mayoría de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a darlo todo a Él? Ahí está, menos manos ahí. Y con dudas, sí. Así somos. Nos cuesta. No queremos darle todo. Algunos de nosotros queremos darle a Dios algo parcial. Entonces obedecemos parcialmente porque confiamos en Dios parcialmente. Y eso duele. Entonces esos tipos de cristianos tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y se ve bien extraño. Bueno, mejor dicho, debería verse extraño. Pero ya es corriente común. Aún los pastores y líderes tienen un pie acá y un pie acá. Entonces obedecemos parcialmente. Y en esa, vamos a decir, creencia, no dudamos de Dios, creemos en Dios, ya es la norma. Ya aceptamos eso dentro de la iglesia. Y porque los líderes lo hacen, ellos lo permiten de la iglesia. Si un pastor se deja a su esposa en medio de su pastoreado, él está dispuesto a aceptarlo de la iglesia. Nosotros toleramos lo que nosotros creemos. Y muchos de nosotros creemos como el mundo y no como Dios. Jesús no solo afirmaba ser el Mesías, sino Él hablaba las Escrituras. Él vivía las Escrituras. Él era la Escritura. Y no solamente ese, otros contaba de su testimonio. Otros contaban de su testimonio. Miren lo que dice acá. El versículo 11. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, ojo, y si no, crean por las obras mismas.
Muchos de nosotros, mira, a veces tú vas a la calle, al mercado, y hay personas haciendo muestras, ¿sí o no? Mira, compre esto porque esto va a ser, y ellos te muestran enfrente. Mira, tú lo puedes hacer bien rápido. Mira, tú lo puedes hacer. Y te quieren vender el producto. Y a veces mirando, creemos, ¿sí o no? Ah, sí, eso suena bien, lo voy a comprar. Jesús está diciendo, si no creen eso, por lo menos crean en mis obras. Por lo menos. ¿Por qué él dijo por lo menos? Había duda. Esa duda, ellos decían, hay una desconfianza acá. Pero su testimonio decía lo contrario. Crean mis obras. Y muchos de nosotros aún así no estamos dispuestos a creer en las obras. Si los discípulos no podían creer en las palabras, ellos podían creer en las obras de Jesús, que afirmaba claramente que Él y el Padre eran y son uno. Si ustedes no quieren creer estas palabras, crean las obras que Dios ha hecho a través de las personas en cual Dios ha salvado verdaderamente. Las personas cuando eran drogaditas, ahora son siervos. Mujeres que eran prostitutas, ahora son siervas. Viviendo para la gloria de Dios. Crean eso. Crea un corazón transformado. Crea una mentalidad transformada a través de la palabra de Dios. Pero para muchos de nosotros eso no es suficiente. Podemos pensar que no dudamos a Dios, pero nuestra falta de voluntad para soltar nuestro control, regularmente cuestionarlo, muestra una falta de compromiso a Dios. Muestra que nosotros dudamos de Él o somos ignorantes de Él. Mira, la duda es común en todas las personas. Es lo que Satanás utilizó para cuestionar a Dios en la mente de Eva. La duda dejada sin freno en nuestros corazones puede destruirnos. Al igual que puede destruir una sociedad, un matrimonio, una relación. La duda. Entonces, si una pareja, matrimonio, duda de la fidelidad del otro, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Tú crees que cosas buenas va a pasar? No. Así es. Así es. Si nosotros dudamos en Dios, eventualmente va a destruirnos. Ese pecado, mira, la duda puede ser como una semilla. Y el pastor Eddie siempre está hablando sobre semillas, cosechar, plantar. Pero la duda, si lo sembramos en el corazón y lo dejamos sin frenar, va a consumir a nuestro corazón y va a destruir nuestra relación con Dios. Entonces debemos evaluar si tenemos alguna duda en nuestros corazones. Y si la tenemos, debemos ser como el Padre que busca a su Hijo. El Padre que dice a su Hijo, ven, tenemos que acercarnos al Padre. Eso es lo que debemos hacer. Recuerdo cuando había el niño, había un padre que tenía un hijo endemoniado en la Biblia. Y Jesús cuestionó su fe. Y el padre dijo, ayúdame a tener fe. Ayúdame para tener fe. Ayuda mi incredulidad. Y muchos de nosotros tenemos que hacer ese grito. Ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ¿cómo combatimos la duda en nuestros corazones? Acercándonos más a Cristo. Ahora, cuando nosotros dudamos, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Acercarnos o separarnos? Separarnos. Entonces, cuando dudamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Separarnos. Nos vamos a alejar
de Dios y de su palabra. Nos vamos a alejar de la iglesia. Nos vamos a alejar de la oración. Y cuando nos sentimos ofendidos por el pastor o un hermano, ¿qué hacemos? Nos separamos. Ahora, cuando un empleador piensa mal de su trabajador, ¿va a renovar ese contrato? No, se va a alejar. Eso es lo que se hace. Esa es la norma. Cuando hay dudas, nos vamos a alejar. Cuando hay dudas dentro de una pareja, nos alejamos. Cuando hay dudas en la empresa, el jefe está mirando y va a decir, Y cuando viene el tiempo para renovar ese contrato, va a decir, bueno, gracias, ABCD, y te despide. Entonces nosotros hacemos igual. Cuando dudamos de Dios, nos alejamos. La solución es hacer lo contrario de lo que queremos hacer cuando dudamos. En lugar de huir de Cristo, corramos hacia Él, orando, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en los medios de gracia que Él nos da, como la iglesia, los hermanos, la palabra, la oración. Tenemos que hacer lo opuesto. Felipe cuestionó a Dios, a Jesús. Hizo una pregunta tan tonta. Pero déjame decirte, todos nosotros hicimos esa pregunta en un momento en nuestro corazón. ¿Dios, tú existes? ¿En la cama? Bueno, esta religión, no sé de esta religión. No sé de esta iglesia, no sé de este hermano. Siempre tenemos esa tendencia de cuestionar. Lo hacemos. Pero déjame decirte algo. Si no ha depositado su confianza en Cristo, significa que duda de Dios, de la Biblia y la iglesia. Y yo entiendo eso. No le culpo por dudar, porque ya está en nuestro ADN. No lo culpo a ninguna persona. Todos somos culpables de ese pecado. Pero no creer en Dios sin investigar es una tontería. Son cosas de ignorantes. No me diga que tú no crees en Dios sin investigarlo. Mira, yo te hago ¿qué daño va a hacer investigar lo que estoy diciendo? Que Jesús, ¿qué daño va a hacer? Mira, aceptamos ciertas cosas ciegamente. La mayoría de los estudiantes creen, hay muchos en la iglesia que creen en el Big Bang también, pero la mayoría de los estudiantes creen en el Big Bang. Ellos lo aceptan ciegamente. Nosotros probamos cosas que los amigos dicen, mira, prueba esto. ¿Y qué hacemos? Dame probar. Pero cuando se trata de lo más importante en este mundo, no queremos investigar si es válido. Cuando elegimos una carrera, ¿qué hacemos? Investigar, ¿sí o no? Vamos a ver si me paga bien, vamos a hacer ABC. Así lo hacemos. Cuando tenemos interés en una persona, ¿qué hacemos? Pasamos tiempo con una persona, ¿sí o no? Así debería ser. Pasamos tiempo para conocer esa persona. Y sin embargo, cuando se trata de Dios, ni siquiera preguntamos, sino que asumimos que no es real. Religiosos. El mundo desprecia la idea de Dios, aunque muestra un diseño inteligente. Pero no quieren investigar. No sea ignorante, por favor. Estudia y ve si lo que dice la Biblia puede ser verdad. Y déjame decirte, si tú quieres poner tu confianza en Cristo hoy en día, amén. Acércate de uno de los hermanos acá, los miembros de la iglesia. Miembros, levanta sus manos, miembros. Acércate a un miembro y haga la pregunta. No sea ignorante. Debería investigar. Yo le doy gracias a Dios por Felipe, porque Felipe fue mantenido en la palma de Jesús por él, por Jesús mismo. Pero muchos de nosotros somos ignorantes.
Rechazamos a Dios simplemente porque no queremos investigar. Y yo sé que la salvación es la obra de Dios. Yo sé eso, yo no estoy negando eso. Pero yo creo que ustedes captan. Hay muchos acá, aún en esta iglesia, que dicen creer en Dios, pero nunca han investigado si es cierto. Y eso porque hay duda. Nunca han leído la Biblia. Sí han leído los evangelios, Apocalipsis, porque eso es interesante, Génesis, porque es el inicio, pero cuando llega a Números, Levíticos, Isaías, ya ellos dicen basta acá nada más. Y no quieren investigar. Así somos. Nos mantenemos en ignorancia y no queremos investigar. Y yo te digo algo. Haga esa investigación, porque vale la pena. Porque yo creo que tú vas a llegar a la conclusión que Dios es real. Ahora, que Dios te salva es otra cosa. Pero muchos de nosotros vivimos en la ignorancia y vivimos en la duda. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Es bien peligroso, Señor, dudar en tu persona. Pero también, Señor, entendemos que la fe en Cristo no es una fe de ignorancia. Es una fe que se basa en la persona y obra de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a identificar la duda en nuestros corazones y matarlo con tu palabra, Señor. Y sacar esas raíces de nuestro corazón. Porque esa duda, Señor, está poniendo un paro en nuestra obediencia. Y hay muchos de nosotros que estamos parados de obedecer porque dudamos. Guíanos, Padre, para creer en Jesucristo, para creer en tu palabra y rendirnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.